Parecía solo una fotografía familiar. Nada especial. Nada extraordinario. Una imagen más, archivada en silencio dentro de un cajón con control climático en el Smithsonian National Museum of African American History and Culture. Catalogada. Numerada. Y, durante décadas, completamente ignorada. Año 1900. Mississippi. La fotografía es un retrato de estudio, en tono sepia, sorprendentemente bien conservado después de más de un siglo. 6 personas posan frente a un fondo pintado que imita un jardín elegante, con columnas falsas y vegetación artificial, un escenario diseñado para proyectar respeto y estabilidad en una época en la que nada de eso estaba garantizado para las familias negras del sur. El padre está de pie al fondo. Viste un traje oscuro de lana, rígido, probablemente el mejor que posee. Su postura es firme, protectora. Una mano descansa sobre el hombro de su esposa, como si quisiera anclarla al mundo, como si supiera que todo podía desaparecer en cualquier momento. La madre está sentada en una silla ornamentada. Lleva un vestido de cuello alto con encaje delicado. Su cabello está recogido con severidad. Su rostro es sereno, pero cansado. No es la expresión de una mujer en paz, sino de una mujer que ha aprendido a ocultar el miedo. A su alrededor, 4 niños. 3 niños varones, vestidos de manera idéntica, pantalones cortos, camisas blancas, cuellos rígidos. No sonríen. Sus miradas son demasiado intensas para su edad. Demasiado conscientes. Como si supieran que este momento no es solo una fotografía, sino una prueba de existencia. Y luego está la más pequeña. Una niña de unos 4 o 5 años. Viste un sencillo vestido blanco de algodón, con flores bordadas en el dobladillo. Su rostro es más suave que el de sus hermanos. Menos cargado. Todavía infantil. Pero es su mano lo que lo cambia todo. Mientras todos los demás mantienen poses tradicionales, manos cruzadas, apoyadas, inmóviles, la niña sostiene su mano izquierda contra el pecho. No de manera casual. No por nervios. No por cansancio. Forma un gesto preciso. 3 dedos extendidos hacia arriba. El índice y el medio cruzados firmemente sobre el pulgar. No es un error. No es un movimiento espontáneo. Es una señal. En marzo de 2024, la doctora Maa Freeman, historiadora cultural especializada en comunidades afroamericanas posteriores a la reconstrucción, observa esta imagen durante un proyecto rutinario de digitalización. Al principio, no busca nada en particular. Ha visto miles de fotografías similares. Familias. Rostros serios. Silencio congelado en papel. Pero algo la obliga a detenerse. Maya ajusta la lupa de aumento. Acerca la imagen bajo la luz brillante de examen. Recorre los rostros uno por uno. Estos son descendientes de personas esclavizadas. Personas que sobrevivieron para ver la libertad, o al menos, la versión legal de ella. Porque en 1900, en Mississippi, la libertad era frágil. La reconstrucción había terminado hacía 23 años. Las leyes Jim Crow se estaban solidificando. El terror racial se organizaba de forma sistemática. Maya sabe esto. Lo ha estudiado toda su vida. Pero cuando sus ojos vuelven a la mano de la niña, siente un escalofrío. Ese gesto es demasiado exacto. Demasiado intencional. Los niños no sostienen posturas complejas durante exposiciones largas sin entrenamiento. Y en 1900, las exposiciones fotográficas duraban varios segundos. Permanecer inmóvil requería disciplina. La niña fue instruida. Maya fotografía el detalle con una cámara de alta resolución y amplía la imagen en su pantalla. El fondo pintado del estudio, que antes parecía decorativo, ahora se siente como un escenario.
como si algo se estuviera ocultando detrás de la escena. La pregunta ya no es qué están mostrando. La pregunta es, ¿qué estaban intentando decir sin ser escuchados? Y más importante aún, ¿por qué una familia negra en 1900 necesitaría hablar en códigos, incluso frente a una cámara? Maya no lo sabe todavía. Pero sabe algo con absoluta certeza. Esta fotografía no es solo un retrato familiar. Es un mensaje. Y alguien, hace más de 100 años, confió ese mensaje a una niña. Durante generaciones nos enseñaron una versión cómoda de la historia. Que en 1865 la esclavitud terminó. Que el ferrocarril subterráneo cerró sus rutas. Que la libertad llegó, y todos siguieron adelante. Pero esa historia es una mentira cuidadosamente pulida. La doctora Maa Freeman lo sabe bien. Por eso, al observar la mano de la niña en la fotografía, no piensa en casualidad. Piensa en supervivencia. En 1900, el sur de Estados Unidos era un campo minado para las familias negras. Legalmente libres, pero prácticamente abandonadas. El gobierno federal había retirado su protección tras el colapso de la reconstrucción en 1877. Lo que quedó fue un vacío, y ese vacío fue llenado por el terror. Linchamientos públicos. Incendios nocturnos. Despojo legal de tierras. Violencia espontánea que nunca era espontánea. Maya abre mapas antiguos de Mississippi, fechados a finales del siglo XIX. Marca condados conocidos por ejecuciones raciales. Las marcas se multiplican. Iglesias quemadas. Familias expulsadas. Comunidades enteras borradas del registro público. Y entonces surge una pregunta inquietante. Si la esclavitud había terminado, ¿por qué tantas familias seguían huyendo? Maya decide buscar respuestas fuera de los archivos tradicionales. Contacta al Dr. Elliot Richardson, un historiador retirado de la Universidad de Howard, conocido por haber dedicado 45 años al estudio de redes de resistencia clandestina afroamericana desde la esclavitud hasta el siglo XX. Le envía la imagen ampliada de la mano de la niña. La respuesta llega en menos de 2 horas. Marcada como urgente. Esto cambia todo lo que creíamos saber. Llámame ahora. Cuando Maya marca el número, percibe algo extraño en la voz del anciano. No es duda. Es reconocimiento. ¿Sabes lo que estás mirando? Pregunta Elliot, sin preámbulos. Una señal, responde Maya. Pero no sé de qué. Elliot guarda silencio durante unos segundos, como si estuviera midiendo el peso de sus palabras. El ferrocarril subterráneo no terminó en 1865, dice finalmente. Eso es la versión que se enseña porque es limpia. Porque permite cerrar el capítulo. Pero la realidad fue mucho más oscura, y mucho más peligrosa. Maya toma notas rápidamente. Elliot continúa. Después de 1877, el sur se convirtió en una zona de caza. Las comunidades negras, ahora libres, eran atacadas sin consecuencias legales. El sistema judicial no las protegía. La policía no intervenía. El gobierno miraba hacia otro lado. Así que las redes no desaparecieron. Se adaptaron. Los antiguos conductores del ferrocarril subterráneo, los que sobrevivieron, transformaron sus métodos. Cambiaron rutas. Cambiaron códigos. Cambiaron lenguajes. Ya no se trataba de huir de la esclavitud. Se trataba de huir de la muerte. Creamos una narrativa falsa, dice Elliot, en la que la resistencia negra termina cuando la esclavitud termina. Pero en realidad, ahí fue cuando tuvo que volverse más inteligente, más silenciosa, más invisible. Maya vuelve a mirar la fotografía colgada en su pared. ¿Y la señal? Pregunta. ¿La de la niña? Elliot exhala lentamente.
Durante décadas escuché rumores. Fragmentos. Historias orales susurradas. Manos señales enseñadas a los niños. Pero nunca había visto evidencia fotográfica. La voz del historiador baja casi a un susurro. Lo que ves se llama la señal de recarga. Maya siente un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué significaba? Significaba que una familia estaba conectada. Preparada. Que podía ayudar o que necesitaba ayuda. Era una forma de decir somos parte de la red. ¿Por qué enseñársela a una niña tan pequeña? La respuesta llega sin titubeo. Porque los niños sobrevivían cuando los adultos no. Porque podían moverse sin levantar sospechas. Y porque, si los padres eran asesinados o arrestados, los niños necesitaban saber a quién confiar su vida. Maya cierra los ojos por un momento. La niña de la fotografía no estaba posando para un recuerdo. Estaba demostrando que sabía cómo sobrevivir. Estas redes, continúa Elliot, operaron desde finales de la década de 1870 hasta bien entrados los años 20. Ayudaron a familias a escapar del sur, a encontrar trabajo en el norte, a desaparecer dentro de ciudades como Chicago, Detroit, Cleveland. ¿Y nadie lo documentó? Pregunta Maya. Elliot suelta una risa seca. Claro que no. Documentar significaba morir. La única razón por la que tenemos fragmentos es porque algunas personas rompieron el silencio décadas después, y muchas nunca lo hicieron. Maya mira nuevamente la mano ampliada de la niña. Ese gesto había permanecido oculto durante más de un siglo. A plena vista. En silencio. La historia no había sido olvidada por accidente. Había sido enterrada. Y ahora, por primera vez, alguien estaba comenzando a desenterrarla. La fotografía finalmente tenía un nombre. Después de semanas revisando registros incompletos, censos manipulados y archivos parroquiales casi ilegibles, la doctora Maa Freeman encuentra una coincidencia inquietante en el censo de 1900 del condado de Leflore, Mississippi. Familia Coleman. Padre, Elijah Coleman. Madre, Ruth Coleman. 4 hijos. Las edades coinciden. La ubicación coincide. Pero algo más destaca de inmediato. En el censo de 1910. No existen. No aparecen como fallecidos. No figuran como trasladados. No están registrados en ningún otro condado del estado. Simplemente, desaparecen. Para la mayoría de los historiadores, esto sería una irregularidad más. Un error burocrático común en registros de comunidades negras de la época. Pero para Maya, que ya ha visto la señal en la mano de la niña, la desaparición no es un accidente. Es una huida. Maya localiza un documento adicional, un informe del sheriff del condado fechado en noviembre de 1901. En él se menciona brevemente un incidente nocturno en las cercanías de Greenwood. La descripción es vaga. Intencionalmente vaga. Disturbio civil. Propiedad dañada. Ningún arresto necesario. Ese lenguaje es familiar. Es el lenguaje del encubrimiento. Esa misma semana, según registros eclesiásticos, la iglesia baptista frecuentada por la familia Coleman dejó de funcionar. El edificio fue reubicado. En realidad, fue quemado hasta los cimientos. Los nombres no aparecen. Las causas no se detallan. Pero la cronología es clara. Primero, el incendio. Luego, el silencio. Después, la desaparición total de la familia. Maya consulta archivos de periódicos locales. En uno, fechado 3 días después del incendio, encuentra una nota pequeña, escondida entre anuncios de granjas y ventas de ganado. Familia de color abandona la región tras generar tensiones innecesarias. No hay nombres. No hay seguimiento.
No hay preguntas. Porque en 1901, hacer preguntas era peligroso. Maya regresa a la fotografía. Observa nuevamente los rostros. Ya no parecen rígidos por la incomodidad de la sesión. Ahora parecen alertas. Preparados. Como si supieran que este sería el último registro de su existencia oficial. Para comprender cómo escaparon, Maya vuelve a contactar al Dr. Elliot Richardson. Él la conecta con algo aún más valioso, archivos orales no publicados, grabaciones realizadas en la década de 1970 a ancianos afroamericanos que se negaron a permitir que sus testimonios fueran transcritos públicamente. Una de esas grabaciones menciona un apellido. Coleman. La voz es áspera. Cansada. Pertenece a un hombre identificado solo como H.C. El entrevistador le pregunta sobre rutas de escape después de 1890. No usábamos trenes, dice el hombre. Eso era demasiado visible. Caminábamos. De noche. Siguiendo señales que no parecían señales. Describe granjas donde las luces se encendían y apagaban en secuencias específicas. Árboles con marcas apenas visibles en la corteza. Canciones cantadas en un tono equivocado a propósito. Todo era código. Y luego menciona algo que detiene a Maya en seco. A veces, dice, eran los niños los que iban primero. Si un niño cruzaba sin problemas, sabíamos que el camino estaba limpio. La imagen de la niña en la fotografía vuelve con fuerza. No era solo parte de la red. Era una exploradora. Según los testimonios, muchas familias escapaban en fragmentos. No viajaban juntas. Los niños se movían entre casas seguras, guiados por adultos que no eran sus padres. Era brutal. Desgarrador. Pero aumentaba las posibilidades de supervivencia. Maya reconstruye el posible recorrido de los Coleman. Desde Le Flore hacia el norte, bordeando ríos secundarios, evitando pueblos grandes. El destino más probable, St. Louis. Un punto clave de tránsito antes de Chicago. Y entonces, una última prueba emerge. En los registros de una fábrica de acero de Illinois, fechados en 1912, aparece un nombre. Eli H. Coleman. Empleado. Vivo. Con salario regular. Sin esposa registrada. Sin hijos mencionados. No porque no existieran, sino porque no podían existir en papel. La familia había sobrevivido, sí. Pero al costo de borrarse oficialmente. La niña de la fotografía no volvió a aparecer en ningún registro público. No en escuelas. No en censos. No en certificados. Maya entiende por qué. La red protegía a los suyos eliminando rastros. La invisibilidad era el precio de la vida. La fotografía ya no es solo un mensaje codificado. Es un testimonio de desaparición voluntaria. ¿Y si una familia pudo hacerlo? ¿Cuántas más lo hicieron también? Si la familia Coleman logró desaparecer, no fue por suerte. Fue porque alguien los estaba esperando. Durante décadas, las historias sobre casas seguras después de 1865 fueron tratadas como mitos. Según la narrativa oficial, esas estructuras dejaron de existir con el fin del ferrocarril subterráneo. Pero los archivos que ahora examina la doctora Maa Freeman cuentan una historia distinta. Una historia inquietante. En el verano de 1902, un inspector ferroviario federal registró una serie de quejas inusuales en pueblos pequeños de Missouri e Illinois. Vecinos denunciaban tránsito nocturno sospechoso. Personas que aparecían y desaparecían sin dejar rastro. Casas que nunca parecían vacías, pero tampoco ocupadas. El informe fue archivado sin seguimiento. Maya obtiene una copia del documento a través de una solicitud especial. Lo que encuentra no son pruebas explícitas, sino patrones.
Siempre los mismos elementos, casas cercanas a rutas secundarias, alejadas de estaciones principales, con graneros o sótanos accesibles desde el exterior. Pero hay un detalle que se repite y que ningún inspector menciona directamente. Las ventanas. En al menos 7 propiedades, se registró que las cortinas permanecían cerradas incluso durante el día. En otras, las ventanas eran reemplazadas con cristales más gruesos de lo habitual para la época. No por aislamiento térmico, sino acústico. Maya viaja a uno de esos lugares, una casa de madera blanca en las afueras de Olten, Illinois. Hoy pertenece a una familia que no tiene idea de su pasado. El registro de propiedad muestra múltiples transferencias rápidas entre 1898 y 1910. Nadie permanecía demasiado tiempo. Dentro de la casa, el sótano tiene algo extraño. Una pared que no encaja con el resto. La madera es más nueva. El clavo es distinto. Cuando Maya pasa la mano, siente una vibración hueca. Detrás de la pared hay un espacio oculto. No es grande. Apenas suficiente para 3 o 4 personas sentadas en silencio absoluto. No hay ventilación visible, pero pequeños orificios cuidadosamente disimulados permiten la entrada mínima de aire. No fue construido para vivir. Fue construido para esperar. Maya consulta planos antiguos del condado. La casa fue construida oficialmente en 1871. Pero el espacio oculto no figura en ningún plano. No existe legalmente. Como la familia Coleman. A través de entrevistas con historiadores locales, Maya descubre algo aún más perturbador: muchas de estas casas pertenecieron a personas blancas. Agricultores. Viudas. Comerciantes. Gente que jamás fue identificada como activista. Eso las hacía perfectas. No levantaban sospechas. No hablaban. No escribían cartas. Y, cuando morían, se llevaban el secreto con ellos. Una anciana entrevistada en 1983 menciona que su abuela le prohibía acercarse al sótano después del anochecer. Decía que la casa escuchaba, recuerda. Que si hablábamos fuerte, alguien más podría oírnos. En otra grabación, un hombre describe cómo su padre dejaba pan fresco en el porche 3 noches seguidas, y siempre desaparecía por la mañana. Nunca preguntó por qué. Maya comienza a mapear estas casas. Más de 40 solo entre 1890 y 1915. Y esas son solo las documentadas. La red no tenía nombre oficial. No tenía líderes visibles. No tenía documentos firmados. Era un sistema basado en confianza silenciosa y terror constante. Y entonces surge una revelación clave. Muchas de estas casas están cerca de escuelas primarias antiguas. No es coincidencia. Los niños podían entrar y salir sin levantar sospechas. Podían entregar mensajes. Podían guiar a otros. La niña de la fotografía ya no parece una víctima pasiva. Era una pieza esencial del sistema. Mientras Maya se sienta en el sótano oculto, en completo silencio, imagina lo que significaba esperar allí. Sin luz. Sin ruido. Sin saber si la siguiente noche traerá ayuda o muerte. Estas casas no eran refugios. Eran líneas finales. Y aún así, cientos de personas sobrevivieron gracias a ellas. La historia nunca las llamó heroínas. Nunca las registró como resistencia. Pero siguen ahí. Observando. Guardando secretos. Esperando a que alguien, finalmente, escuche. Nadie les enseñó a jugar. Les enseñaron a callar. Cuando hablamos de redes secretas, casas ocultas y adultos arriesgándolo todo, olvidamos una verdad incómoda: el sistema no habría sobrevivido sin niños. Niños que aprendieron demasiado pronto que el silencio podía salvar vidas.
Después de la abolición formal de la esclavitud, muchos creyeron que los niños negros estaban finalmente a salvo. La realidad fue otra. Para ellos, el mundo seguía lleno de cazadores, recompensas y miradas que nunca dejaban de seguirlos. La doctora Maa Freeman encuentra cartas fragmentadas, escritas con letra temblorosa. No por adultos, sino por niños. Pequeños mensajes escondidos en libros de escuela, entre páginas de Biblias o cosidos dentro de la ropa. No decían nombres. No daban direcciones. Solo símbolos. Una estrella mal dibujada significaba espera. 3 líneas torcidas querían decir peligro. Un círculo incompleto avisaba que la casa ya no era segura. Los niños se convirtieron en mensajeros invisibles porque nadie sospechaba de ellos. Caminaban por pueblos, cruzaban caminos rurales, entraban a tiendas y escuelas sin levantar alarmas. Para el mundo, eran solo niños pobres. Para la red, eran el pulso vital. Maya entrevista a descendientes de familias que sobrevivieron gracias a estos pequeños mensajeros. Uno de ellos recuerda una historia que se repetía en su casa como advertencia, no como orgullo. Su abuelo tenía 6 años cuando aprendió a no llorar. A no correr. A no mirar atrás. Le enseñaron que, si alguien preguntaba su nombre, debía decir otro. Si preguntaban dónde vivía, debía señalar cualquier dirección menos la real. Si lo seguían, debía entrar en la primera casa con la cortina cerrada. La infancia se volvió una actuación constante. En algunos casos, los niños no sabían a quién estaban ayudando. Solo sabían que había personas que no podían ser vistas. Personas que solo se movían de noche. Personas que, si eran atrapadas, no volverían jamás. Los castigos eran brutales. Documentos judiciales de 1879 muestran casos de niños encarcelados por vagancia o conducta sospechosa. En realidad, eran niños que sabían demasiado. Que habían visto demasiado. Uno de los archivos menciona a una niña detenida durante 3 días sin cargos. Cuando fue liberada, ya no habló durante semanas. Nunca se registró su nombre. Maya encuentra algo aún más inquietante, canciones infantiles con letras alteradas. Aparentemente inocentes, pero con instrucciones codificadas. Cambios de ritmo indicaban rutas. Palabras repetidas alertaban de peligro. Los niños cantaban mientras caminaban. Y nadie escuchaba. En una escuela rural cerrada desde 1914, Maya se sienta en un aula vacía. Imagina a los niños memorizando lecciones que no estaban en los libros. Lecciones sobre cuándo correr. Cuándo quedarse quietos. Cuándo desaparecer. Porque eso era lo que aprendían. A desaparecer sin dejar rastro. Muchos crecieron sin saber si habían salvado a alguien, o si habían condenado a otro sin querer. El peso de esa duda los acompañó toda la vida. La historia nunca los llamó héroes. Nunca los protegió. Nunca les devolvió la infancia. Pero sin ellos, la red habría muerto. Y todavía hoy, hay familias que recuerdan reglas extrañas transmitidas de generación en generación. No hablar fuerte por la noche. No señalar con el dedo. No preguntar demasiado. Reglas que nacieron del miedo. Reglas creadas por niños que aprendieron, antes que nadie, que sobrevivir significaba volverse invisible. Las redes no siempre caían por la fuerza. Muchas veces, caían por una traición. No todos los que sabían guardaban el secreto. Algunos lo vendían. Por dinero. Por miedo. Por supervivencia propia. Y cuando eso pasaba, el daño era inmediato y permanente. La doctora Maa Freeman descubre algo perturbador en los archivos del sur de Illinois, denuncias anónimas escritas con la misma tinta, la misma caligrafía, entregadas siempre la misma noche del mes. No eran oficiales del gobierno.
Eran civiles, vecinos, conocidos. A veces, familiares lejanos. Las recompensas eran pequeñas, pero suficientes para quien no tenía nada. Un nombre. Una dirección vaga. Un rumor. Eso bastaba para que una casa segura se convirtiera en una trampa mortal. Una carta fechada en 1892 describe una escena que se repite una y otra vez. Un hombre llega tarde. Toca la puerta equivocada. Dentro, una familia está esperando señales que nunca llegan. La traición no siempre era clara. A veces venía disfrazada de ayuda. Déjalos quedarse aquí esta noche, decían. Están cansados, decían. Yo los protegeré. Y al amanecer, la casa estaba vacía. No hay registros oficiales de arrestos. No hay juicios. Solo rumores, cuerpos sin nombre y comunidades que aprendieron a no confiar en nadie demasiado rápido. Maya entrevista a una mujer de 84 años. Su voz no tiembla. Su mirada sí. Ella recuerda a una tía que hablaba demasiado. Que preguntaba de más. Que siempre sabía quién había llegado y quién se había ido. Una noche, esa tía desapareció. Nadie la buscó. No porque no importara, sino porque preguntar era peligroso. Algunos traidores nunca fueron castigados. Vivieron vidas largas, respetables, enterrando lo que habían hecho bajo silencio y rutina. Otros no tuvieron tanta suerte. Hay historias susurradas sobre advertencias sin palabras. Miradas largas. Puertas cerradas para siempre. Comunidades que decidían, en silencio, cortar un hilo antes de que quemara todo el tejido. La red no tenía leyes. No tenía tribunales. Solo consecuencias. En un archivo parroquial, Maya encuentra un detalle inquietante. Un mismo nombre aparece 3 veces en registros distintos, en pueblos diferentes, con fechas imposibles. No era un error. Era alguien que había sido borrado, a propósito. Cambiar nombres era protección. Borrarlos era castigo. Los traidores aprendieron rápido que el silencio no era solo una regla. Era una moneda. Y quien la rompía, pagaba de formas que la historia nunca registró. Porque los libros hablan de leyes y guerras. Pero no hablan de estas decisiones pequeñas, humanas, fatales. Las traiciones que nunca llegaron a juicio fueron las que más vidas costaron. Y dejaron una herida que aún hoy, en algunas familias, no se nombra. Las casas seguras no eran solo refugios temporales. Algunas nunca volvieron a abrirse. Nunca. Cada estructura tenía un propósito, proteger vidas a cualquier costo. Pero cuando el peligro desaparecía, o un traidor exponía la ubicación, esas casas dejaban de existir en los registros. Como si nunca hubieran estado allí. La doctora Maa Freeman visita una de esas propiedades en las afueras de Oulton, Illinois. Hoy parece una casa común de madera blanca, rodeada de árboles altos. Pero hace más de 100 años, era un punto clave de la red de supervivencia. El sótano tiene una pared disimulada. No es accesible por puertas normales. Dentro, apenas espacio suficiente para 3 o 4 personas sentadas en silencio absoluto. Sin ventanas visibles, ventilación mínima, y completamente segura de la vista de cualquiera desde fuera. Maya imagina a los niños entrando primero, evaluando si la ruta estaba despejada. Los adultos, siguiendo con cuidado, guiados por señales discretas. Cada movimiento era crítico. Cada sonido podía significar muerte. Archivos del condado muestran que la propiedad cambió de dueño rápidamente entre 1898 y 1910. Los nuevos dueños nunca ocuparon el sótano. Nunca lo mencionaron. Nadie lo registró.
La red dependía de estas casas no solo para proteger a las familias, sino también para trasladar información codificada. Las paredes escuchaban. Cada grieta y cada ventilación eran cuidadosamente planificadas para que mensajes y señales pudieran transmitirse sin ser detectados. Maya encuentra planos antiguos que muestran la construcción original, pero no incluyen los espacios ocultos. Nadie los registró oficialmente. Es como si los arquitectos y constructores entendieran un lenguaje secreto que debía permanecer invisible para siempre. Los testimonios de descendientes revelan que algunas de estas casas permanecieron cerradas durante décadas. Nunca se volvieron a habitar. Nunca se mencionaron en documentos legales. Pero las familias sabían de ellas. Los niños crecieron recordando rutas que nunca debieron nombrar en voz alta. Canciones, gestos, señales silenciosas, la memoria de estas casas estaba tatuada en la conciencia de los sobrevivientes. En otras propiedades, Maya descubre objetos olvidados, restos de mantas, muebles rotos, pequeñas marcas en la madera, símbolos tallados con cuidado. Cada uno contaba una historia. Cada uno guardaba un secreto. Al observar los patrones, Maya comprende algo que cambia la perspectiva de todo su estudio: estas casas eran más que refugios físicos. Eran nodos de comunicación. Centros de información. Extensiones del mismo cerebro colectivo que enseñaba a los niños a desaparecer, a guiar, a proteger. Cada casa que desaparecía físicamente dejaba una marca en la historia. Pero, mientras los secretos se transmitieran de generación en generación, la red sobrevivía. La niña de la fotografía, Ruth Coleman, había conocido casas como estas. Había aprendido a moverse, a leer señales, a existir sin dejar huella. Su supervivencia, y la de su familia, dependía de cada pared, cada sótano, cada espacio escondido que nadie debía ver. Maya se sienta en la vieja madera, respira profundamente y comprende la magnitud de lo que estudia. No son historias románticas de escape o heroísmo legendario. Son historias de disciplina, estrategia, sacrificio y amor. La historia de estas casas demuestra algo fundamental: la vida de los invisibles depende de reglas que los registros oficiales nunca reconocieron. Sin estos lugares, muchas familias nunca habrían sobrevivido para contarlo. La verdadera fuerza de la red no eran los adultos. Eran los niños. Habían aprendido a sobrevivir antes de comprender la palabra peligro. La doctora Maa Freeman examina registros de escuelas, iglesias y diarios familiares, descubriendo cómo generaciones enteras de pequeños mensajeros fueron entrenados silenciosamente. Los niños memorizaron rutas, casas, símbolos y canciones codificadas. Cada gesto tenía significado. Cada palabra, doble sentido. Cada movimiento contaba historias que no podían escribirse. Ruth Coleman, la niña de la fotografía de 1900, no era una excepción. Apenas con 4 años, sabía leer y enviar señales. Sus dedos cruzados no eran un simple gesto infantil. Era un código que anunciaba: estamos conectados. Podemos ayudar. O necesitamos ayuda. Los niños practicaban durante horas. Simulaban escapes. Ensayaban silencios. Aprendían a caminar, correr y desaparecer sin que nadie los viera. Maya encuentra testimonios de descendientes que recuerdan instrucciones transmitidas oralmente. Nunca mires atrás. Si ves la luz, sigue caminando. Los adultos no siempre estarán, recuerda las señales. Este entrenamiento era riguroso. No era opcional. No era juego. Era supervivencia codificada. Con el tiempo, algunos niños se convirtieron en guías. Otros en mensajeros. Cada uno cumplía un rol vital en la red. Sus gestos eran interpretados por adultos en otras casas seguras, transportando información vital sin que los ojos blancos lo notaran.
Los niños no hablaban de esto con nadie fuera de la red. El silencio era la regla máxima. La memoria y la disciplina, su arma más poderosa. Los archivos muestran canciones alteradas que solo los niños entendían. Notas cambiadas, pausas específicas y palabras modificadas. Inocentes para el mundo exterior, peligrosas si se comprendían. Maya comprende que estas generaciones aprendieron a convertirse en invisibles. A leer el miedo. A anticipar la violencia. A preservar vidas sin que la historia oficial los reconociera. Y aunque nunca fueron celebrados, su legado permanece. Porque sin ellos, ninguna familia habría sobrevivido. Sin ellos, la red habría colapsado. La niña de la fotografía se convierte en símbolo. Su mano, su gesto codificado, es un testimonio de la inteligencia, disciplina y amor que permitió a generaciones sobrevivir. Maya toma nota de cada detalle. Cada historia reconstruida muestra cómo la infancia se transformó en una herramienta de resistencia. Lo que parecía inocente y pequeño en la fotografía de 1900 es, en realidad, un legado que protege vidas y transmite sabiduría silenciosa a lo largo de los años. El entrenamiento de estos niños no terminó con ellos. Se transmitió a hermanos, primos y amigos de confianza. Y aunque el mundo los ignoró, ellos guardaron la memoria, asegurando que la red sobreviviera más allá de la violencia y el miedo. La red sobrevivió. Pero no sin costo. Por cada familia que escapó, hubo otra que fue descubierta. Por cada señal entendida, hubo una traición silenciosa. La doctora Maa Freeman lo sabe, ninguna red clandestina existe sin fracturas. Al profundizar en los archivos judiciales, periódicos locales y testimonios orales, Maya encuentra algo inquietante. Nombres borrados. Casos cerrados sin explicación. Muertes registradas como accidentes o desapariciones. Los adultos que protegían la red vivían con una certeza constante. Ayudar significaba morir. Había informantes. A veces forzados. A veces comprados. Y en los peores casos, quebrados por el terror. Maya descubre registros de hombres negros arrestados sin cargos claros, interrogados durante noches enteras. Algunos nunca regresaron a casa. Otros volvieron en silencio, con la mirada rota, incapaces de volver a participar. El sistema de Jim Crow no solo castigaba cuerpos. Castigaba vínculos. Destruía la confianza. Las traiciones no siempre venían del exterior. Algunas nacían dentro de la comunidad, empujadas por el hambre, la amenaza o la desesperación. Un solo nombre revelado podía destruir una ruta completa. En los diarios de James Sterling, el fotógrafo, Maya encuentra entradas inquietantes. Familia cancelada. Ruta comprometida. Advertencia enviada. No regresar. No hay detalles. Solo silencio escrito. Maya comprende que estas personas vivían sabiendo que no habría justicia para ellos. Si eran asesinados, nadie investigaría. Si desaparecían, nadie preguntaría. Las iglesias, pilares de la red, también eran vigiladas. Pastores arrestados. Reuniones interrumpidas. Cantos prohibidos. Y aún así, continuaron. Porque rendirse significaba algo peor que la muerte. Significaba dejar a los niños sin protección. Los niños sabían cuando algo había salido mal. Sabían leer los cambios sutiles. Una casa cerrada. Una luz que no se encendía. Una canción omitida en el servicio dominical. Cuando una traición ocurría, la red se reconfiguraba en horas. Rutas borradas. Señales modificadas. Familias advertidas sin palabras. Maya encuentra testimonios de descendientes que recuerdan mudanzas repentinas en plena noche. Mi abuela decía que no preguntáramos. Solo tomábamos lo esencial.
El resto quedaba atrás. Las traiciones no destruyeron la red. La hicieron más silenciosa. Más fragmentada. Más inteligente. El miedo se convirtió en maestro. El silencio, en escudo. Y aunque muchos murieron sin reconocimiento, su sacrificio permitió que otros vivieran. No hay monumentos con sus nombres. No hay fechas oficiales. Solo huellas dispersas en archivos y memorias rotas. Maya escribe una frase en su cuaderno, subrayándola 2 veces. La red no sobrevivió porque era invencible. Sobrevivió porque aceptó el precio. Cada traición reforzó la disciplina. Cada pérdida fortaleció el compromiso. Y aún hoy, más de un siglo después, ese silencio sigue presente en las familias descendientes. Porque algunos secretos no se callan por vergüenza, sino por respeto a quienes murieron protegiéndolos. El capítulo termina con una pregunta que pesa más que cualquier respuesta. ¿Cuántas vidas existen hoy gracias a personas cuyo nombre nunca conoceremos? La historia no terminó cuando la familia Coleman escapó. Tampoco terminó cuando Ruth Coleman dejó de hacer la señal con su mano. Solo, quedó en silencio. Durante más de un siglo, ese silencio protegió vidas. Pero también borró nombres, sacrificios y una inteligencia colectiva que nunca fue escrita en los libros. La doctora Maa Freeman lo entiende ahora con claridad absoluta. La red no buscaba reconocimiento. Buscaba continuidad. Cuando Maya presenta sus hallazgos a otros historiadores, el impacto es inmediato. Archivos ignorados durante décadas comienzan a releerse. Fotografías olvidadas se observan con nuevos ojos. Gestos pequeños, antes insignificantes, se revelan como lenguajes completos de supervivencia. El Museo Charles H. Rath de Historia Afroamericana decide actuar. En febrero de 2025, se inaugura una exposición permanente. Señales ocultas, redes de supervivencia después de la emancipación. En el centro de la sala, ampliada y perfectamente iluminada, está la fotografía. Isaac y Astor Coleman. Sus 3 hijos varones. Y Ruth, pequeña, firme, con la mano levantada. Ya no es una imagen anónima. Ahora, una placa dice: Familia Coleman, Natchez, Mississippi, septiembre de 1900. Fotografía tomada 3 semanas antes de su huida por violencia racial. La niña, Ruth Coleman, 1896-1987, realiza la señal de recarga, un código de supervivencia transmitido a niños dentro de redes clandestinas de protección afroamericana. Los visitantes se detienen. Algunos lloran. Otros permanecen en silencio largo tiempo. Porque entienden algo esencial. Estas personas no fueron solo víctimas. Fueron arquitectos de su propia supervivencia. Grace Thompson, hija de Ruth, asiste a la inauguración. Observa el vestido blanco de su madre, cuidadosamente conservado detrás del cristal. Nunca volvió a usarlo. Lo guardó durante 91 años. No como recuerdo. Como evidencia. Grace crea una beca en nombre de Ruth Coleman para estudiantes que investigan historia afroamericana y justicia social. Para que el silencio no vuelva a tragarse estas historias, dice. Las familias descendientes comienzan a encontrarse. Primos que no sabían que existían. Apellidos separados por generaciones que vuelven a unirse. La red, dormida durante más de 100 años, vuelve a conectarse. No por necesidad esta vez, sino por memoria. Maya regresa al Smithsonian, donde todo comenzó. Solicita una actualización oficial del archivo. El registro cambia para siempre. Ya no dice familia desconocida, circa 1900. Ahora dice familia Coleman. Nombres conocidos. Historia recuperada. Maya mantiene una copia de la fotografía en su oficina.
La observa cada mañana. Ve al padre, firme. A la madre, cansada pero erguida. A los niños, demasiado conscientes para su edad. Y a Ruth. Una niña de 4 años sosteniendo en su mano un lenguaje más poderoso que cualquier arma. Una señal que viajó a través del tiempo. Una prueba de que el amor, cuando se organiza, puede proteger generaciones que aún no han nacido. La historia oficial dijo que el ferrocarril subterráneo terminó en 1865. La verdad es que evolucionó. Cambió de forma. Cambió de códigos. Se escondió en canciones, en iglesias, en manos pequeñas que aprendieron a no temblar. Cuando miras esa fotografía y observas de cerca la mano de la niña, no estás viendo un gesto infantil. Estás viendo supervivencia convertida en lenguaje. Resistencia convertida en herencia. Amor convertido en estrategia. Y ahora. Finalmente. La historia lo sabe.